Potencial eléctrico, ley de Coulomb y campo eléctrico. Empecemos. Potencial eléctrico. El potencial eléctrico en un punto del espacio nos permite obtener una medida del campo eléctrico en dicho punto a través de la energía potencial electrostática. Su ecuación es la siguiente. El potencial eléctrico en un punto del espacio va a ser igual a la energía potencial eléctrica sobre la carga eléctrica, donde el potencial eléctrico se va a medir en voltios, la energía potencial eléctrica en julios y la carga eléctrica particular en columpios. Continuamos. Potencial eléctrico creado por una carga puntual. El potencial eléctrico creado por una carga puntual Q se obtiene por medio de la siguiente expresión o ecuación. El potencial eléctrico creado por una carga puntual va a ser igual a la constante de la ley de Coulomb por la carga puntual sobre la distancia entre la carga y el punto, también denominada R, donde el potencial eléctrico en un punto se va a medir en voltios. La constante de la ley de Coulomb se va a medir en newtons por metro al cuadrado sobre columbios al cuadrado. La carga puntual se va a medir en columbios y la distancia en metros. Tenemos una pequeña aclaración. No se trata de una constante universal y depende del medio en el que se encuentran las cargas. En concreto, para el vacío K es aproximadamente igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre columbio al cuadrado. Continuamos. Campo eléctrico. Se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga. Su expresión o ecuación es la siguiente. El campo eléctrico va a ser igual a la fuerza eléctrica sobre la carga, donde el campo eléctrico se va a medir en voltios por metro, la fuerza eléctrica en newtons y la carga en columbios. Y para finalizar, ley de Coulomb. Se emplea la ley de Coulomb con el fin de calcular la fuerza eléctrica existente entre dos cargas que se encuentran en reposo. Su ecuación es la siguiente. La fuerza eléctrica va a ser igual a la constante de Coulomb por la multiplicación de sus cargas sobre la distancia r al cuadrado, donde la fuerza eléctrica se va a medir en newtons, las cargas en columbios, la distancia en metros y la constante en newtons por metro al cuadrado sobre columbio al cuadrado. Ahora vamos a realizar unos ejemplos. El primero. ¿Cuál es el potencial eléctrico creado por una carga puntual de 7 columbios en un punto situado a 20 metros de ella en el vacío? Lo primero que vamos a hacer es identificar nuestros datos. Volvemos a leer. ¿Cuál es el potencial eléctrico creado por una carga puntual de 7 columbios? Es decir, aquí ya nos da nuestro primer dato, que nuestra carga va a ser igual a 7 columbios. Continuamos leyendo. En un punto situado a 20 metros de ella en el vacío. En esta parte nos da como dato la distancia R igual a 20 metros y que este fenómeno se desarrolla en el vacío. Es decir, que la constante va a equivaler a 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre columbia al cuadrado. Y nuestra incógnita se menciona al inicio del problema, que es hallar el potencial eléctrico creado por una carga puntual. Continuamos. ¿Qué ecuación debemos utilizar para poder encontrar el potencial eléctrico en este punto? Se expresó anteriormente y es esta ecuación. Como tenemos todos los datos para sustituir, pasamos a hacerlo y nos queda de la siguiente manera. Pasamos a resolver la multiplicación
Y finalmente resolvemos la división. Y nos va a dar como resultado que el potencial eléctrico creado en este punto va a ser igual a 3,15 por 10 a la 9 voltios. Continuamos con el siguiente ejemplo. Nos dice que tenemos dos cargas de menos 4 columpios y 3 columpios que se ubican a una distancia entre sí de 8 centímetros. Calcular su fuerza eléctrica. Lo primero que vamos a hacer en este ejemplo es representarlo de una manera gráfica, de la siguiente manera. Dice que tenemos dos cargas, una de menos 4 columpios y otra de 3 columpios, que se ubican a una distancia entre sí de 8 centímetros. No olvidemos que estamos trabajando con el sistema internacional, por lo que estos 8 centímetros debemos transformarlo a metros. Es decir que 8 vamos a dividir para 100 y nos va a dar como resultado 0,08 metros. Pasamos a sacar nuestros datos, nuestras cargas, nuestra distancia que nos dieron en centímetros y transformamos a metros, y nuestra constante que va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre columpio al cuadrado. ¿Y qué es lo que necesito encontrar en este problema? Es la fuerza eléctrica. Entonces, ¿qué ecuación debo utilizar? No olvidemos que las ecuaciones se expresaron anteriormente, entonces solo debemos buscar la adecuada. La que vamos a utilizar es esta ecuación. Como tenemos todos los datos, simplemente pasamos a sustituir y nos quedaría de la siguiente manera. Pasamos a resolver la expresión y nos va a dar como resultado que la fuerza eléctrica va a ser igual a menos 1,6875 por 10 a la 13ª newtons. Y eso sería todo. Muchas gracias.